Buenas tardes a todos. Esta semana finalmente entró en operación el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de 1994. Aunque el tratado anterior requería actualización desde hace muchos años, la paradoja es que esa modernización solo fue posible con un presidente estadounidense que quería desterrar del planeta del tratado en sí mismo. Esta circunstancia determina la naturaleza del nuevo tratado, que inevitablemente ha generado una controversia sobre las diferencias, ventajas y desventajas respecto al anterior. No podría imaginar a dos personas más idóneas para comentar el nuevo tratado que la doctora Luz María de la Mora y el doctor Jaime Zabludovsky. Luzma, subsecretaria de Negociaciones Comerciales, es la responsable del nuevo tratado. Jaime fue el jefe de la oficina de la negociación del tratado anterior. Les agradezco su disposición a llevar a cabo esta conversación y te dejo, Jaime, el micrófono. Gracias por estar aquí. Gracias, Luis. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado y tener el gusto y el honor de compartir el espacio cibernético con todos los compañeros de Comexi y con Luzma. Felicito una vez más a Verónica y a Luis por haber encontrado la manera de atender oportuna y muy profesional y profundamente la agenda comercial de Comexi, la agenda exterior de Comexi a través de estos webinars en momentos muy complicados. Creo que han llenado un espacio de una manera muy estimulante, muy eficiente. Me da muchísimo gusto estar con la subsecretaria de la Mora. Creo que, y lo que voy a decir puede sonar exagerado, pero no es una exageración. No creo que haya nadie en México que tenga la experiencia y la preparación de Luz María de la Mora para atender la agenda comercial internacional. Tuve el gusto y el privilegio de ser uno de los primeros jefes de Luzma cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio como una joven pasante del Colegio de México, donde teníamos un ejército de niñas héroes del Colegio de México que nos ayudaban en ese proceso de la negociación. Luego hizo un paréntesis económico para continuar con un paréntesis académico para continuar con su formación. Y cuando regresó de su doctorado, ha estado en todas las oficinas donde México tiene intereses comerciales. Estuvo en la oficina del TLC en Washington, estuvo encabezando la oficina comercial de México en Bruselas para administrar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estuvo en Uruguay llevando la oficina comercial de México ante Aladi. Estuvo en la Cancillería viendo la agenda económica de México y ahora es la zarina del comercio internacional de nuestro país. Entonces, la formación y la experiencia de Luz María, realmente no creo que haya otro funcionario, otro profesionista en México con esa trayectoria y con esa capacidad. Así es que nos encanta tener hoy a Luz María. Le agradezco muchísimo que haya abierto un espacio en su agenda para que nos platique cómo le va a 3 días de entrada en vigor del TEMEC y nos comparta pues un poco cómo ve la agenda comercial de México. Luz María, bienvenida. The floor is yours, como dicen en la jerga. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias, Comexi, muchas gracias, Luis Rubio, Verónica, Jaime, por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Siempre es un gusto estar con amigos, colegas, ex jefes, tratando temas que me parece que son, pues, no solamente relevantes, sino también son temas que sí tienen un impacto muy fuerte en nuestro país. Bueno, la verdad agradezco mucho los generosos comentarios de Jaime. Efectivamente he estado 30 años en esto y la verdad es que aprecio enormemente el haber podido ser parte del primer equipo de negociadores del Telecan, donde sí era yo pues una pequeña inexperta, pero con maestros extraordinarios que tuve como Jaime, Herminio, Luis, Israel. No puedo mencionarlos a todos, perdón, es injusto, lo sé, pero aprendí muchísimo. Entonces, aprendí, me inspiré, me inspiraron a seguir
no solamente la parte profesional, sino también a seguir un doctorado, porque realmente ustedes fueron los que me inspiraron a hacerlo. Entonces, creo yo que el momento en el que estamos el día de hoy, retomando un proyecto de México, porque creo que es un proyecto nacional, un proyecto de país, pues evidentemente, como dijo Luis Rubio, había que actualizar este acuerdo, había que actualizar este tratado. La vida es extraña. Tengo la fortuna, el privilegio y la enorme responsabilidad de que el proyecto de integración que México empezó hace 30 años, pues lo sigamos avanzando con la ayuda y las ideas, la colaboración, toda la información que todos podamos aportar. Nosotros vemos desde la Secretaría de Economía este nuevo tratado como un nuevo reto para México. Es un paso hacia adelante en una integración que es más profunda que la que ya teníamos, que sí tiene retos muy importantes, pero me parece que es como la adolescencia, ¿no? De la adolescencia a la adultez, pues hay que pasar por momentos a veces más retadores que otros. Y yo creo que lo que tenemos enfrente sí es retador, por muchas razones que trataré de ir explicando en la presentación, que si me permiten voy a compartir. Pero creo que en el mediano y largo plazo sí va a ser de un gran beneficio para nuestro país. Entonces, si les parece, comparto mi pantalla y después con muchísimo gusto, Jaime, si gustas, podemos tener una conversación, un diálogo para que también podamos escuchar. A ver, permíteme un segundito. Ok. A ver si puedo compartir la pantalla completa para que sea más fácil para todo el mundo. Entonces, nada más si me dicen si se ve bien. Ay, Dios. Ya. Bueno, a ver, ¿en dónde partimos? Creo que también es importante tener claro que nosotros como México, como América del Norte, logramos mucho con este acuerdo. Logramos generar una región competitiva, casi 500 millones de consumidores. Somos la segunda economía a nivel global. Si consideramos a los 3 países juntos, México es la economía pequeña. Sin embargo, México es parte de este bloque que representa pues casi un poco más del 18% del PIB mundial. Somos como región la región que recibe más inversión extranjera directa. De acuerdo con información del 2018, recibimos un poco más del 23% de los flujos de inversión. Realizamos casi 16% del comercio a nivel global. Somos el segundo bloque que realiza mayores intercambios comerciales y entre nosotros realizamos 1.2 billones de dólares de comercio. Lo que pues, nos permite el día de hoy tener una integración productiva generada gracias a la apertura comercial y también a los flujos de inversión. México en 2019 fue el principal socio comercial de Estados Unidos, de enero a abril también. Ahora en mayo, Canadá nos rebasó por 3,000 millones de dólares. Sin embargo, yo creo que eso es resultado de la misma coyuntura por la que estamos pasando, ¿no? Entonces, yo creo que México va a mantenerse o a recuperar el lugar. Al final del día, lo importante es que somos principales socios entre los 3, entre México, Estados Unidos y Canadá, que este tratado México, Estados Unidos, Canadá va a permitir que se siga teniendo esa integración productiva y ese dinamismo está dado. Con Canadá tenemos también una extraordinaria historia de éxito. Creamos comercio donde no había, generamos inversiones donde no había. Y esto pues hace que México sea hoy una plataforma de producción gracias a la inversión extranjera directa que nos llega de Estados Unidos, de Canadá, pero también de la Unión Europea y de Japón. Entonces, creo que el resultado en términos
de lo que se planteó en 1994 de incremento del comercio de bienes, de servicios, de inversión extranjera, de una integración productiva donde los tres producimos de manera conjunta, pues sin duda alguna está más que demostrado que se logró el objetivo general. Sin duda alguna, hay importantes retos con respecto a cómo hacemos para que la historia de éxito de la integración productiva de ciertos sectores, regiones y empresas se multiplique a otros en México y en la región. Ahora, también creo que es importante, a veces se nos olvida que también México se convirtió en un inversionista extranjero en el mundo y particularmente en los países de nuestros socios comerciales. La inversión extranjera directa que nosotros tenemos reportada de fuentes de Estados Unidos es que México invierte, las empresas mexicanas invierten en Estados Unidos de inversiones de más de 37,000 millones de dólares en sectores como alimentos y bebidas, comunicaciones, autopartes, plásticos, servicios de negocios, metales. Entonces, si bien los montos son menores comparados con las inversiones que realiza Estados Unidos y Canadá en México, pues tampoco son montos que sean despreciables y mucho menos creo yo que hay que ponerlos en perspectiva en el sentido de que también están reflejando que la integración productiva no solamente es donde México produce y vende, sino que también México se ha graduado de alguna forma en lo que se refiere a cómo los empresarios mexicanos, las multilatinas mexicanas, están también considerando el mercado norteamericano para sus operaciones y para hacer de la región una fuente de competitividad de estas propias empresas con todos los beneficios que ello genera. En Canadá también hay una inversión extranjera mexicana acumulada de más de 8,000 millones de dólares. Mucho de esto es inversión de Bimbo, pero bueno, México ocupa el 22º lugar como inversionista en Canadá, lo cual también, les digo, es una historia de éxito porque antes del Telecán prácticamente México y Canadá nos veíamos a través de la lente de Estados Unidos, pero no habíamos explorado todas las posibilidades. Entonces, aquí es a donde yo quiero destacar que este es el contexto en el que nos encontramos y evidentemente, aun cuando el presidente Trump cuestionó de una forma muy drástica, muy agresiva, el propio tratado en su campaña y después cuando se dio todo el proceso de la negociación, que a mí no me tocó vivirlo, a mí me tocó verlo desde la barrera. Claro, para uno es mucho más fácil estar fuera observando y analizando y viendo la evolución del tema que viviendo una propia negociación. Y creo que los tres países al final pudimos lograr un acuerdo simplemente porque el peso de la realidad, el peso del comercio, el peso de la producción conjunta de la manufactura, lo que es la apertura de los mercados entre los tres, los mercados agropecuarios y una diversidad de áreas en las que ya hay una integración productiva, la inercia era demasiado fuerte como para que una agenda política, populista, nacionalista, aislacionista, pudiera acabar con el tratado. Entonces, el tratado que tenemos hoy, sin duda alguna, tiene cambios drásticos, dramáticos. Obviamente tiene disposiciones a las que no estamos acostumbrados como país. Las condiciones también para México son, en mi opinión, más onerosas que para Estados Unidos y Canadá de cumplir, sobre todo en el sector laboral. Pero al final del día es lo que tenemos. Entonces, como es lo que tenemos, pues es con lo que hay que trabajar. Y hay que hacer lo mejor que podamos con esto. Y visto desde una perspectiva de ver cómo podemos mejorar las condiciones competitivas, productivas y cómo podemos hacer de México un país más próspero, pues lo que creo que debemos de hacer es buscar cómo cumplir para nuestro beneficio en temas Doctora,
Disculpe, una pregunta. Usted todavía no empieza a pasar las láminas, ¿verdad? Porque todavía estamos viendo nada más la lámina inicial. Que no se ve. Ya, oye, ya voy en las 6. Sí, es que ¿No se ve? sí. No, o sea, es que creo que tiene que pasarlas, digamos, con su cursor. Sí, pues las estoy pasando. A ver, vamos a ver. Ujú. ¿Se ve ahora? Ya. Ay, qué pena, ¿eh? Ujú. Es que ya me había pasado. Adelante, por favor. Bueno, pues disculpen, no me había fijado que no se estaban pasando las láminas. Sí, no se preocupe. Adelante. Bueno, mm, bueno, entonces espero que esta sí se vea. Sí, ya. Gracias. ¿De Bueno, qué? entonces les decía que el TEMEC contiene disposiciones que sí, efectivamente van a ser muy onerosas, pero al mismo tiempo creo que tenemos que, dado que son las condiciones que tenemos enfrente, tenemos que buscar la mejor manera de cumplir con ella, ¿no? Ahorita cambié la lámina, ¿sí se ve? Dice principales logros TEMEC. Se ve todo, sí. Perfecto, gracias. ¿No de qué? Bueno, entonces, creo que desde una perspectiva constructiva y también ver cómo podemos cumplir con todas las disposiciones que tiene el tratado, nosotros en la Secretaría de Economía sí nos hemos dado a la tarea de tratar de entender por dónde podemos abordar los diferentes temas y las diferentes disposiciones del TEMEC. Por un lado están los temas de competitividad regional, los temas que ya veníamos trayendo del Telecan, como por ejemplo los temas de acceso preferencial, normativa técnica, normativa sanitaria, los temas de inversión, entrada temporal, esos son temas que ya estaban, pero se pueden complementar con otros temas que van a hacer más fácil o deberían de ser más fácil el comercio y las inversiones en la región a través de temas como cooperación regulatoria, lo que tiene que ver con buenas prácticas regulatorias, los anexos sectoriales y todo lo que tiene que ver con mejorar el acceso y reducir los costos que normalmente ya no están asociados a los aranceles, sino que están asociados a las regulaciones y a la operación. Entonces ahí nosotros tenemos clara una agenda de cómo trabajar con Estados Unidos y con Canadá para asegurar que las regulaciones de las tres partes sean acordes a lo que nos comprometimos en el TEMEC. Esto lo digo de una forma general, después podemos platicar más específicamente si a alguien le interesa. Después están los temas de un comercio inclusivo y responsable. Yo creo que aquí es en donde nosotros tenemos un reto, pero también una oportunidad. O sea, nosotros al haber aceptado este tipo de disposiciones, entendemos que entregamos cierta soberanía, como a veces nos gusta señalar, ¿no? ¿Por qué? Porque sí aceptamos que Estados Unidos y Canadá tengan la lupa sobre nosotros. Sin embargo, a veces a mí me gusta pensar también en lo que sucedió en la Unión Europea, toda proporción guardada, porque aquí no tenemos fondos de cohesión social ni nada. Pero sí recordemos que algunas de las disposiciones onerosas que vivieron algunos procesos de adhesión o de inclusión en la Unión Europea de algunos países que tenían estándares más bajos, pues sí los ayudaron a mejorar su calidad empresarial, su calidad productiva. Entonces, algunos temas relacionados con derechos laborales, los temas de combate a la corrupción, los temas ambientales, creo yo que al saber que son parte de este acuerdo que debemos de buscar cómo cumplir, finalmente sí nos puede llevar a una condición mejor como país y a estar mejor preparados también para la competencia, no solamente en América del Norte, sino de afuera. Sé que a lo mejor a algunos les puede parecer que esto va a ser muy costoso y sí, estoy consciente de que sí es costoso, pero creo que en primera no tenemos otra opción porque lo aceptamos nosotros como país, pero en segundo creo que al final del día debemos de poder manejarlo de una manera que resulte una planta productiva que pueda ofrecer productos de mayor valor agregado, mayor calidad y con mejores estándares. Al final creo que puede ser una apuesta positiva. Están los temas de certidumbre al comercio y las inversiones, que yo creo que también son fundamentales.
sobre todo por lo que toca al mecanismo de solución de diferencias. Eso también nos ata las manos a los 3 países para observar los compromisos que tenemos en el tratado. Y eso me parece que es de gran valor en momentos en donde siempre hay tentaciones proteccionistas por diferentes razones, ya sea por la pandemia del COVID, por la desaceleración o la recesión económica que estamos viviendo, por la pérdida de empleo. Entonces, creo que el saber que tenemos una obligación prevista en el acuerdo y que además hay consecuencias de no cumplir nuestros propios compromisos tiene una ventaja. Y para México en particular, que somos el pequeño en esta asociación, no estamos exentos de abusos y de medidas unilaterales por parte de los socios, pero yo creo que también nos pone en una posición de fortaleza para poder pues defender el interés de las empresas mexicanas, de los inversionistas mexicanos, del productor mexicano en una diversidad de sectores, por ejemplo, el agropecuario o en el industrial, una diversidad de sectores como el acero, por ejemplo. Y por otra parte están las oportunidades para la economía del siglo XXI. Yo ahí quiero señalar que se abre una ventana de oportunidad en una diversidad de sectores derivados de la economía digital, el comercio digital, servicios financieros, propiedad intelectual, que creo que nos abren otra dinámica en la integración. Tenemos la integración productiva de manufactura, la integración productiva en términos agropecuarios, pero México tiene aún que participar de esa economía digital del siglo XXI. Y creo que aquí tenemos pues una ventana que debemos de aprovechar y creo que con la aprobación en el Senado de la República y en la Cámara de esta nueva ley de propiedad industrial, sí se abren importantísimas oportunidades para México, no solamente por el tipo de régimen que ahora vamos a tener en términos de propiedad intelectual, sino también la aplicación y en caso de que no en caso de que no se dé lugar a la sanción correcta o a la compensación correcta, pues hay formas de amarrar, ¿no? Entonces, este es un acuerdo que no, evidentemente nos genera una gran cantidad de compromisos, pero al mismo tiempo que nos generan esos compromisos, yo también quiero ver esos compromisos como una forma de que México, por una parte, pueda asegurarse que el acuerdo se cumpla cabalmente en México, pero también por nuestros socios. Ahora, ¿en dónde estamos el día de hoy? Ya, como ustedes saben, el día de ayer publicamos la primera decisión de la Comisión de Libre Comercio, una decisión en la que tuvimos que trabajar muchos meses de una forma muy intensa con Estados Unidos y con Canadá. Aprobamos las reglamentaciones uniformes, las reglas de procedimiento del mecanismo de solución de controversias del capítulo 10 de remedios comerciales, también las del capítulo 31 Estado-Estado, el código de conducta. También ayer publicamos las listas de candidatos disponibles a fungir como panelistas en el mecanismo de solución de diferencias del capítulo 31, del mecanismo laboral de los anexos 31A y 31B y del capítulo 10. Y también establecimos las bases para el secretariado del TEMEC, donde cada uno de los países tenemos una unidad administrativa. También ya publicamos el decreto promulgatorio del protocolo, por el que se sustituye el Telecam por el TEMEC. Los cupos de exportación e importación de mercancías textiles y prendas de vestir no originarias susceptibles a recibir trato arancelario preferencial conforme al TEMEC. El decreto de tasas que se publicó también el 30 de junio, que básicamente precisa las condiciones de acceso, ¿no? Algunos productos que tienen tratamientos especiales y preferenciales. Publicamos las reglas de carácter general relativas a la aplicación de disposiciones en materia aduanera, las reglas de comercio exterior. Entonces, podemos decir que estamos prácticamente listos para la implementación del acuerdo. Con respecto a las reglamentaciones uniformes, las vamos a publicar en español, un acuerdo de la Secretaría de Economía en los próximos días. Yo creo que el lunes estarán publicadas, espero.
lunes o martes, y en caso de que haya algún ajuste que hacer en términos del cotejo que vamos a hacer con Estados Unidos y con Canadá, estaríamos nada más publicando o ajustando para que el operador económico pueda ya hacer uso de esas reglamentaciones uniformes, que sabemos que fueron uno de los temas más sensibles y complicados. Ahora, ¿dónde están los retos? De cara a la elección del presidente Trump en noviembre, pues evidentemente el contar con el TEMEC es una ficha que seguramente va a presentar en su campaña. Por otra parte, para nosotros el hecho de que podamos ya tener este acuerdo en vigor, pues sí nos da pues una claridad que me parece que es muy importante en términos de saber que aquí tenemos un acuerdo, que logramos los tres, cada uno podemos tener nuestra propia opinión con respecto al acuerdo, a las disposiciones, a lo que representa y lo que representará, pero al final del día creo que lo que sí debemos de destacar y rescatar es que México, Estados Unidos y Canadá seguimos en un proyecto de integración con reglas diferentes, algunas más exigentes y estrictas que otras, pero al final del día tenemos un acuerdo que debe de trascender a los gobiernos en cualquier momento. Es un acuerdo aprobado por el Senado de la República, un acuerdo que se mantendrá a pesar de los cambios en gobiernos y a pesar aún de que hay una cláusula de revisión. Esto, digamos que podríamos verlo desde el punto de vista de que el 6º año vamos a ver si lo ratificamos o lo revisamos. A mí me parece que hay una ventana de oportunidad ahí. ¿Por qué? Porque aun cuando pudiera pensarse que, pues, bueno, 16 años se van rápido, hay algunas disposiciones en el acuerdo que veremos cómo funciona. Veremos cómo funciona para México, pero también cómo funciona para Estados Unidos y Canadá. Y veremos qué es lo que realmente requerimos ajustar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tenemos hoy los regímenes alternativos de transición para el sector automotor ya nos está dando una indicación de que el propio tratado preveía la dificultad de poder cumplir con estas reglas de origen tan estrictas y prevé desde el día de hoy la posibilidad de que las empresas que se hayan acogido a los regímenes alternativos de transición tengan un periodo más largo, tal vez no 3, sino 5 años, para llegar a esos nuevos estándares. Por otro lado, tenemos el tema del COVID-19, que es un impacto en la actividad increíble que nunca imaginamos y que obviamente nos mete pues muchísimo ruido en todo lo que es una integración productiva como la que normalmente estamos acostumbrados. La caída en el comercio de México con Estados Unidos en mayo fue brutal, por eso nos caímos al 2º lugar después de Canadá. Y claro que es brutal porque pues en la medida en que se cierra la actividad económica, la oferta, la demanda, pues claro que esto está teniendo un efecto brutal sobre nuestra actividad exportadora y sobre las cadenas de producción. Fue muy difícil poder alinear las cadenas, poder alinear la producción de los 3 lados, ¿no? Y yo creo que un tema que yo rescato aquí y que tal vez no recibió atención de los medios porque se manejó de una forma muy discreta, pero nuestra secretaria, la doctora Graciela Márquez, estuvo en constante comunicación con la ministra Freeland, la viceprimera ministra Freeland, la ministra Mary Ann Gee, y con sus contrapartes también en Estados Unidos, con el embajador Lighthizer, con el secretario Ross. La comunicación prácticamente era diaria para precisamente ver cómo y de qué forma se podían alinear los cierres parciales, las aperturas parciales, tratando de mantener por una parte el balance de la salud y la atención a la pandemia, pero por otro lado también la salud de la economía y de la economía de la región. Es un tema que no habíamos previsto en ningún acuerdo, no lo teníamos previsto en el acuerdo, pero sin duda alguna creo que el diálogo que se generó pues fue un diálogo que es resultado de la propia integración
que ha permitido el Telecán y ahora el TEMEC. Entonces, hubo algunas medidas que yo creo que son de rescatar. Por ejemplo, los cierres de la frontera fueron cierres nada más para actividades no esenciales. El tráfico de mercancías entre nuestros países no se ha interrumpido y nunca se interrumpió. Y por otro lado, también vemos que en este contexto de pandemia, acompañado por lo que está pasando en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, pues sí está generando esta discusión en donde estamos viendo que México puede ser un sitio ideal para la reestructuración de esas cadenas globales de valor. Y no lo digo nada más porque es algo que se ve en los medios. O sea, lo hemos platicado con las autoridades y lo hemos platicado con el sector privado, el sector productivo. Y claramente se ve cómo México tiene la oportunidad hoy de ser parte. Entonces, por eso creo que los retos que se nos presentan en términos de cumplimiento de la legislación laboral, ambiental, corrupción, cuestiones de mejora regulatoria, todo ello, lo que tenemos que hacer es alinearlo para que podamos efectivamente aprovechar esta ventana de oportunidad que se nos da. Por otro lado, el tema de la economía digital que les comentaba yo al principio, también lo vemos como una gran posibilidad para México. Tenemos el recurso humano, hay que trabajar más en él. Para eso hay algunas disposiciones dentro del capítulo de competitividad. Creemos que ahí México tiene una gran posibilidad de ser parte de la economía digital con valor agregado, no solamente por el tema de lo que representa el desarrollo de este sector de la economía, sino también por lo que representa la posibilidad de participar de forma creativa en todo esto. Y ya nada más para terminar, pues nuestra expectativa obviamente es que la atracción de nuevas inversiones y ampliación de las existentes no se van a dar nada más porque el TEMEC esté en vigor. Tenemos que trabajar en ellas y para ellas, y en la Secretaría de Economía tenemos claro que este es un reto que debemos de atender. También tenemos el reto de profundizar la integración comercial y productiva que ya tenemos, o sea, de la que ya somos parte, y evitar por todos los medios que la pandemia y las tentaciones proteccionistas que hay en Estados Unidos lleven a un replanteamiento de las cadenas productivas para que las cadenas productivas se vuelvan más locales en vez de regionales, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos trabajando con mucho cuidado para que desde la Secretaría de Economía mandar los mensajes correctos, los mensajes claros de que estamos listos para trabajar con el sector privado en los 3 países y también estamos listos para trabajar con socios en otras latitudes. Por eso, terminamos el acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo está concluido como modernización técnica. Por eso también ahora el 5 de agosto tenemos la reunión del TIPAT, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en México, que va a presidir la secretaria Márquez. También por eso estamos trabajando con la Alianza del Pacífico en las negociaciones con los 4 estados asociados, candidatos a estados asociados, con Ecuador, y por eso también estamos trabajando en explorar la posibilidad de profundizar nuestros acuerdos con Brasil y con Corea del Sur. Entonces, de hecho, ayer el presidente lo dijo, el TEMEC es un acuerdo fundamental, pero la diversificación se mantiene. Entonces, nosotros también vamos a seguir trabajando en temas de diversificación de los mercados. Es muy importante el tratado con Estados Unidos y Canadá, pero la agenda no nada más se concentra, aun cuando sí tenemos temas muy importantes y tenemos que echar a andar el acuerdo de la mejor forma. No se concentra nada única y exclusivamente en América del Norte. México es un actor global y así se debe de mantener. Yo lo dejaría aquí, Jaime, y con mucho gusto podemos conversar con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Luzma. Muy completa la presentación. Me imagino que la vamos a poder luego compartir con las gentes que nos están escuchando. Déjame hacerte, bueno, primero los felicito por la oportunidad y la manera como conformaron la lista de panelistas. Veo muchos nombres conocidos, muchos colegas, ex colegas míos, muchas ex colegas de Luzma, muchos amigos, gente muy profesional, parte de la generación de negociadores y de abogados que no existían en México hace un par de décadas y que ahora, derivado de la integración de México al exterior, pues son profesionistas que estoy seguro que en la medida que se necesite, y espero que no haya muchas controversias, vamos a estar bien representados. Felicidades, además era una deuda añeja que teníamos porque la falta de panelistas y la falta de un mecanismo para nombrarlos había sido uno de los problemas que tenía el TLC anterior y que en algunos casos nos había impedido haber enfrentado exitosamente algunas de las controversias. Yo tengo dos comentarios que quisiera compartir contigo y escuchar tu reacción, y luego tengo algunas preguntas que han llegado por parte de nuestro auditorio. Como tú bien dices, este es un acuerdo que probablemente hace 4 años no hubiéramos imaginado, con un presidente, un candidato Trump y luego un presidente que tenía urgencia de salirse del TLC. Y creo que el hecho de que antier haya entrado un acuerdo no solo promovido por él, pero firmado y ahora defendido por él, es un paso muy importante. Sin embargo, también es cierto que no porque hayamos firmado el acuerdo desaparece la visión pues proteccionista y nacionalista del gobierno de Estados Unidos. Y algunas de esas cosas se tradujeron en el mismo acuerdo, empezando por la regla de origen automotriz, que tiene un contenido pues muy elevado y además con una connotación nacional de Estados Unidos por los $16 la hora que tiene como parte del contenido que tiene que tener un auto. Pero creo que el reto más importante que genera esto es que en el pasado, en el TLC hasta hace unos días, los países estaban comprometidos con vigilar que se cumpliera las disposiciones del acuerdo para promover la integración norteamericana. Y creo que en este nuevo escenario, por cómo está construido algunas de las disposiciones del tratado, probablemente la más importante, tú ya la mencionaste de paso y hay algunas preguntas al respecto, que es el mecanismo de acción rápida para los derechos laborales de asociación y contratación colectiva. Pero también por el estilo personal del embajador Lighthizer, corremos el riesgo que los únicos temas que Estados Unidos se preocupe porque se cumplan o que porque México los cumpla, sean los temas que le interesan a él desde una visión proteccionista. Mientras que los temas que nos interesan a los demás por temas de competitividad y de eficiencia no sean tan cercanamente vigilados. No sé si te puedo compartir una anécdota, pero sé de empresas estadounidenses, obviamente no sé los nombres, que tienen inversiones en México y que cuando han ido a ver al embajador Lighthizer para decirle, tengo problemas en México, no estoy pudiendo vivir con las reglas del TLC, el embajador Lighthizer les contesta, en vez de contestarles, voy a hacer que se cumpla el TLC o el TMEC ahora, les dice, eso les pasa por irse a México, vengas de Estados Unidos. Eso lo que crea de entrada es un reto mucho más importante para nosotros de portarnos bien y de cumplir las reglas del TMEC, porque es posible que mientras esté el embajador Lighthizer ahí, esas cosas no las va a perseguir con tanto celo como lo hubiera hecho otro embajador, otro representante comercial de Estados Unidos. Entonces, una primera consideración que te pongo allí, obviamente, si la elección de noviembre las cosas cambian, este tema no va a ser tan importante. Pero en una reelección del presidente Trump,
Lo que sí podríamos ver es el uso del TEMEC cargado hacia una agenda proteccionista de Estados Unidos. Creo que es un tema que me gustaría ver tu reacción al respecto. Segundo, que está relacionado con esto, es que sin menosprecio de algunas cosas que había que hacer periódicamente en el TLC, mi prejuicio es que el TLC anterior requería muy poca administración. Tenía una estructura muy ligera y podíamos darnos el lujo, y de hecho nos dimos el lujo y nos costó, de que lo negociamos y como que nos olvidamos que había que defenderlo y no nos olvidamos que había que administrarlo. Sí había que administrarlo, pero era de administración de bajo costo. Mi percepción y prejuicio es que este es un acuerdo que va a requerir mucha administración. No solo de ustedes, y sé que ya pusieron las instituciones y que están trabajando muy de cerca con la Secretaría del Trabajo, y luego nos puedes hablar un poco de eso, porque hay muchas preguntas sobre en qué consiste el acuerdo laboral y de quién fue concesión y quién en México está contento con eso y quién no está contento y qué tipo de inquietudes hay. Pero sí va a requerir, o ya requiere, que haya un esfuerzo colegiado de gobierno, sociedad, sindicatos y sector privado para administrar un tratado que, entre otras cosas, tiene, como tú bien decías, una cláusula de revisión a 6 años y que si sale mal, se puede vivir el acuerdo, se puede morir el acuerdo. Entonces, me gustaría ver tu reacción a estos comentarios un poco desordenados, pero que creo que son muy pertinentes. Gracias. No, al contrario, Jaime, muchísimas gracias. Sí, efectivamente son muy pertinentes. Bueno, pues me alegra que estén satisfechos con los panelistas porque hicimos un trabajo muy minucioso. Revisamos con la idea de lograr tener los mejores perfiles profesionales que puedan defender cabalmente, no solamente a nuestro país, defender cabalmente el acuerdo, ¿no? Que es, creo, algo importante. Entonces, ese es el reflejo de la lista. Con respecto a Estados Unidos, pues creo que estamos en una coyuntura particularmente retadora, en el sentido de que sí, efectivamente tenemos un tratado, pero eso no le quita a Estados Unidos y a la administración y a los diferentes actores que pueden tener algo que ver con México, pues su tendencia a poder implementar decisiones que sean contrarias no solamente al tratado, sino al interés de México. Entonces, yo creo que aquí, a mí me parece que la pregunta es muy pertinente, Jaime, porque nos obliga a trabajar de manera coordinada en la medida de nuestras posibilidades, pero sí a trabajar por defender y no solamente defender, sino posicionar a México en Estados Unidos. O sea, simplemente el hecho de que el tratado no se haya nada más guardado, la posibilidad de que el presidente Trump hubiera dicho en un momento dado, no quiero más tratado, está bien, no hay problema. El presidente dijo, no quiero más tratado, se va al cajón y ya nos olvidamos de la integración productiva de América del Norte. Nos puso en jaque a todos, también en Estados Unidos. Entonces, si bien la respuesta de Lighthizer es una respuesta, en mi opinión, y por favor no me citen, muy cínica de él, porque pues él ve por lo que él considera que es correcto, pero creo que su respuesta no solamente es inadecuada políticamente hablando, sino que es imprecisa, porque no se da cuenta como él es un abogado que defiende el sector siderúrgico, pero él realmente no conoce la integración productiva de América del Norte y no conoce que México es un componente esencial en la competitividad de la industria de América del Norte, es esencial para el sector agropecuario en América del Norte. Y yo sí estoy convencida de que tenemos una labor que hacer todos y cada uno de nosotros en el sector público, en el sector privado, en la academia, en los medios, de explicar qué es México para América del Norte y qué es México para Estados Unidos. Probablemente sea muy fácil para Lighthizer decir, pues, ¿qué están haciendo en México? Vénganse para acá.
pero es una respuesta, en mi opinión, bastante simplista y bastante poco aterrizada en la realidad, porque la realidad es que los negocios no se manejan así, y la realidad es que el mercado mexicano y la infraestructura mexicana es importante para Estados Unidos, y eso nosotros lo tenemos que cuidar y tenemos que manejar un mensaje más coherente entre nosotros, ¿no? O sea, que se vea que realmente México, si se pudo rescatar el Telecán en la forma de un TEMEC ahora, no es nada más porque Estados Unidos o el presidente Trump lo consideró como conveniente para su plataforma electoral. Es porque realmente la integración está y no la vamos a destruir. Entonces, yo creo que el reto aquí, Jaime, para todos nosotros es un mensaje de posicionarnos, ¿no? De posicionarnos correctamente. Y es algo que vamos a tener que hacer siempre. Ahora, por el tema, en lo que se refiere a lo que es la administración del nuevo TEMEC, sí es un trabajo bien fuerte, es un trabajo que va a requerir de muchísima, no solamente coordinación interinstitucional entre nosotros y también recursos, porque mira, por ejemplo, pues el día de hoy tenemos temas ambientales, ¿no? La vaquita marina, que no es un tema que esté, que a lo mejor no lo tenemos tan presente, pero en el TEMEC está el compromiso de cumplir con CITES, que es una convención internacional que debe de proteger a las especies en vías de extinción, y si no lo hacemos correctamente, pues tenemos la espada de Damocles encima de nosotros. Entonces, sí hay un importantísimo reto de coordinación, no solamente de la Secretaría de Economía con la Secretaría del Trabajo, también de la Secretaría de Economía con los diferentes niveles de gobierno, porque ve lo que pasó en Tamaulipas con la activista del sector laboral. O sea, ese tipo de temas son temas que parecería que no, pero pues el gobernador de Tamaulipas o el secretario del Trabajo, no sé quién, tiene que estar consciente de que cualquier acción que realicen tienen que ser acciones debidamente sustentadas en ley, ¿no? Entonces, sí tenemos un reto, lo sabemos, lo reconocemos, pero también pues tenemos que estar a la altura de esa coordinación y de ese trabajo que vamos a requerir hacer entre todos. Y sobre todo tratar de que no se politice. Y creo que el TEMEC nos da esa posibilidad, o por lo menos buscaremos que los temas no se politicen, sino que se mantengan dentro de lo que debe ser el tratado. Gracias. Muchas gracias. Hay una inquietud que me preguntan que va un poco con lo que tú estás diciendo del continuar con el trabajo del sector privado. Una de las cosas que creo que ha sido una institución que ha sobrevivido y yo diría con mucho éxito diferentes cambios de gobierno, incluso alternancia de partidos en el poder, pues ha sido el mecanismo interinstitucional informal que se ha establecido entre el sector privado y el sector público para las negociaciones comerciales, que es el conjunto. Y que a veces cuando mueren las negociaciones o cuando se acaba el proceso intenso de negociación y se pasa a la parte de administración, esto no sigue con la misma intensidad y con el mismo cuidado. Yo creo que en este acuerdo, por lo que tú mencionabas, y en particular una vez más por la parte laboral, va a requerir probablemente que esos mecanismos se continúen, aunque claramente modificando su agenda y probablemente el mandato que tengan en el corto y mediano plazo. ¿Ustedes ya han previsto algo al respecto para tratar de institucionalizar estos mecanismos de conversaciones entre el sector público y el sector privado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo sí quiero poner muy claro en la mesa que nosotros como autoridad y como administradores del tratado, esos somos administradores del tratado. El tratado está para que nosotros velemos por que se cumpla cabalmente para el interés de México, pero al final del día el tratado es para los empresarios, para los productores, exportadores, pequeña y mediana empresa, que es la que le va a sacar jugo y provecho, ¿no?
Entonces, nosotros desde la Subsecretaría de Comercio Exterior y desde la Secretaría de Economía, la doctora Márquez también lo tiene claro, nosotros tenemos que trabajar de la mano con ustedes. Y además, la otra es que no tenemos tampoco que inventar el hilo negro. La institucionalidad ya está. Entonces, lo único que vamos a hacer es continuar trabajando con ustedes, ahora no en una agenda de negociación, sino en una agenda de implementación, administración y sobre todo, creo yo, y eso creo que me parece que se ha trabajado bien con la Secretaría del Trabajo y nosotros, en alertas rápidas para poder responder de forma eficiente y efectiva en temas como puede ser el mecanismo laboral de respuesta rápida, pero no exclusivamente. Entonces, de mi parte, en la subsecretaría y también les aseguro que de parte de la secretaria, lo que importa aquí es que la comunicación se mantenga fluida entre nosotros y el cuarto adjunto, de alguna manera, es representativo de todos los sectores que tienen algún interés en este acuerdo y que funcione bien. Entonces, para nosotros, esto es ya como estar en la operación, ¿no? Y no le vemos sentido generar nuevas instancias, excepto tal vez para el caso de la parte laboral, que no es que estemos creando tampoco algo nuevo, estamos nada más retomando lo que ya tenemos dentro del cuarto adjunto específicamente para tratar este tema. Gracias. Muy bien. Luzma, hay una pregunta muy técnica y muy específica, pero me imagino que es un exportador que ya está metido en estas actividades. José Manuel Marín pregunta cambios fundamentales entre el régimen de origen del Telecan anterior y el TEMEC, si la libre emisión de certificados de origen, en fin, si nos puedes hablar un poco de los cambios en certificados de origen. Y luego hay otra pregunta de Stefan Sberro, y te las pregunto las dos al mismo tiempo, que es un poco la comparación de los mecanismos de solución de controversias en el TEMEC ahora con el acuerdo con Europa, que yo me imagino que tiene que ver más con el régimen de inversionista-Estado, donde en el acuerdo con Europa había en su momento la dificultad de tener mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado y que requirió una figura muy especial. No sé si nos puedes hablar un poco al respecto. Claro, con mucho gusto. A ver, con respecto a los temas de origen, en el acuerdo, muchas reglas de origen cambiaron y algunas incluso yo diría que para bien, porque hicieron más flexibles las reglas, por ejemplo, en el sector electrónico, reconociendo los temas de globalización. Me parece que los temas de origen más retadores están en el sector automotor, textil y vestido. Algunos conceptos también son más fáciles de cumplir. Entonces, el capítulo 4, reglas de origen, ahí están todo lo que se necesita saber. Si tienen dudas específicas sobre algún producto, algún tema, con mucho gusto nos pueden contactar y los atendemos. La certificación de origen se vuelve más sencilla, en el sentido de que no hay que acudir a ninguna autoridad para poder emitir una certificación de origen. Se puede hacer la certificación en factura o en cualquier documento comercial, pedimento, etc. La certificación tiene una validez de 4 años, entonces eso pues también le facilita la vida al productor y al exportador. Para que un importador mexicano pueda emitir una certificación de origen, todavía necesitamos 3 años y medio, tenemos una transición, entonces eso sí está previsto a partir del 1 de julio en Estados Unidos y en Canadá, que un importador puede emitir una certificación de origen. Los conceptos que debe de contener una certificación de origen están en el capítulo 5 del TEMEC, en el anexo 5A, que son las últimas 2 páginas del capítulo. Son 9 elementos esenciales que debe de contener: el nombre del importador, exportador, productor, etcétera, y explica con detalle cómo llenar cada uno de estos campos. Entonces, sí se facilita mucho la certificación del origen. Por otro lado, eso reduce costos para el exportador productor y en un momento como este, en donde pues
es difícil acudir a cualquier autoridad, pues se facilita el no tener que acudir a ninguna oficina comercial ni ninguna autoridad. Ahora, si por algún motivo en este momento que acaba de implementarse el tratado, se realiza una importación o alguna operación comercial y no se cuenta con la certificación en el momento y se tiene que pagar el arancel, existe la posibilidad de que en el primer año se pueda emitir el certificado de origen y se pueda pedir el reembolso de esos aranceles con el requisito de origen o la regla específica de origen o el requisito que está establecido con respecto al tema de solución de diferencias en el caso del Telequem. Sí, efectivamente, yo creo que hubo una muy importante actualización de ese acuerdo. Nos lleva a otro nivel en la relación con la Unión Europea. En lo que se refiere a los capítulos de inversión ahora el nuevo Telequem, pues como ustedes saben, se van a reemplazar los 16 APIs que tenemos con 17 países de la Unión Europea, porque Bélgica y Luxemburgo van juntos. Este es un capítulo que ya tiene disciplinas mucho más modernas, más actualizadas, y efectivamente se decidió como resultado establecer una corte, un tipo tribunal de inversiones, para lograr un balance correcto entre lo que es la protección de la inversión y lo que es también la protección de lo que puede hacer el Estado, ¿no? Entonces, sí vamos a tener un sistema completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, completamente nuevo, y creo que al final del día puede llegar a ser positivo porque nos va a permitir ofrecerle a la inversión europea en México y también a la inversión mexicana en Europa las protecciones que requiere en un contexto de un balance, me parece, adecuado. Gracias. Luzma, ¿cómo están los tiempos del acuerdo con Europa? ¿En dónde estamos? Si recuerdo bien, es un proceso de aprobación tanto intracomunitario como luego al nivel de los Estados miembros. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes para ese acuerdo? Porque claramente pues es la otra pata del esfuerzo de integración de México con el mundo, y la negociación con Europa sería muy importante. Por supuesto, la pregunta que va de la mano es nuestra relación con Inglaterra, ahora con Brexit. Si nos podrías tocar esos dos temas para cerrar la presentación. Tengo muchas preguntas, pero obviamente ya estamos sobre tiempo. Pero ¿por qué no nos hablas un poco de Europa y de Inglaterra y cómo se ven estos dos frentes? Sí, claro que sí, Jaime, con mucho gusto. A ver, el trabajo técnico está concluido. Estamos ya en la revisión legal. La revisión legal está prácticamente terminada. Yo te diría que quedan tal vez 2, 3 detalles legales que hay que concluir para lo que se refiere a la parte comercial del acuerdo. Tengo entendido que la parte política y la parte de cooperación también están terminadas, pero eso es responsabilidad de la Cancillería. Una vez que ya esté concluida la revisión legal, que esperemos que sea en estos días realmente, tiene que pasar a traducción de 24 idiomas. Eso va a llevar varios meses. Después tiene que pasar al Consejo para su aprobación, pero ya como acuerdo global, los 3 componentes del acuerdo. Podríamos pensar, si todo sale bien y avanza correctamente, que tal vez a inicios del próximo año se pudiera llegar a la firma del acuerdo entre las autoridades comunitarias y el Ejecutivo en México. Posterior a ello, tendríamos que someterlo a consideración del Parlamento Europeo en la Unión Europea en Bruselas y el Senado en México. Una vez que fuera aprobado por el Senado de la República y por el Parlamento, podríamos ponerlo en vigor, así como se hizo la decisión 2-2000 en su momento, podríamos ponerlo en vigor de manera provisional para que pudiéramos implementar ya la parte de acceso a mercados y algunas otras disposiciones. Pero también tiene que
transitar por todos los parlamentos en la Unión Europea, 27 parlamentos, y de hecho en en Bélgica, pues por lo menos 2 que tienen que tener un voto aprobatorio. Entonces, eso va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho trabajo también de, pues, explicación a nivel de cada uno de estos parlamentos de lo que es el acuerdo, el beneficio del acuerdo, ¿no? Entonces, vemos que esto puede tomar varios años para su total implementación. Entonces, lo que te puedo decir es que la parte positiva es que la negociación del acuerdo, técnicamente hablando, se terminó. La secretaria Márquez y el comisario Hogan lograron finalizar el acuerdo, donde ambas partes estamos satisfechos con el resultado técnico de acceso. Ahora, respecto al Reino Unido, pues sí, también tenemos una situación desafortunada en el sentido de que pues el Reino Unido, por una parte, no ha concluido su negociación con Europa. La información que tenemos es que es muy probable que el 31 de diciembre de este año se termine la relación, como sea que sea. Si logran un acuerdo, qué bueno, y si no, pues nos vamos a OMC y ahí está. El Reino Unido nos ha acercado algunas propuestas, nosotros también le hemos hecho algunas, destacando la importancia de mantener el comercio preferencial entre ambas partes. Las propuestas que hace el Reino Unido son difíciles de transitar para nosotros, porque no son aplicables. Entonces, necesitamos encontrar la manera de que sí se sienten a negociar un acuerdo que sea de conveniencia para ambos. A pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado y todas las propuestas que hemos hecho, no hemos sido todavía capaces de llegar a un punto en donde podamos sentarnos a negociar. Y desafortunadamente yo no preveo que vayamos a tener un resultado positivo y creo que nos vamos a tener que ir a OMC. Entonces vamos a tener que esperar a que el Reino Unido decida en qué momento puede sentarse a negociar con México, probablemente después de que termine su negociación con Estados Unidos, que no sé cuándo se podría terminar eso, con Japón, con la propia Unión Europea. Hay una opción que estamos explorando, pero todavía es una opción bastante aspiracional, que es la posibilidad de que el Reino Unido pudiera integrarse al CPTPP. Entonces, ahí pues tendríamos que evaluar los 11, la posibilidad de que ingrese. Eso obviamente va a llevar tiempo, eso no se hace de un día para otro, ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Pero nosotros estamos listos para sentarnos con el Reino Unido a negociar un acuerdo preferencial, ya sea de manera bilateral o a través del CPTPP o a través de algún otro mecanismo. Sin embargo, el acuerdo que negociemos tiene que ser un acuerdo que funcione para México. No podemos tener un acuerdo que no funcione en la práctica. ¿Y a qué me refiero que no funcione? La acumulación del origen entre los socios de la Unión Europea y los socios de México requiere diferentes andamiajes institucionales aduanales que no tenemos ni ellos ni nosotros y tampoco tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, nosotros queremos una visión más pragmática de esta relación y ahí es en donde hemos tenido dificultades de parte del Reino Unido. Gracias. Pues Luzma, se quedan muchas cosas del tintero, es una agenda muy intensa. Déjame hacerte un comentario para finalizar antes de agradecerte. El otro día en una conferencia el embajador Selig, que fue representante comercial y fue uno de los padres del TLC-1 del otro lado cuando era subsecretario de Estado con el secretario Baker, con el presidente Bush I, dijo que había que empujar la idea de que cuando Estados Unidos negocie con Inglaterra, lo haga al amparo del USMCA, al amparo del TECME. Entonces, a lo mejor es el momento de tomarle la palabra. Probablemente no sería con el presidente Trump, pero a lo mejor sí con una nueva administración, si hay una negociación entre Inglaterra, el Reino Unido y Estados Unidos, a lo mejor tendría más sentido que hacerla en CPT, hacerla América del Norte con Inglaterra. Pero es una idea para tu próxima visita a Comexi. Te agradecemos muchísimo el espacio, la franqueza y sobre todo el trabajo que haces por todos nosotros. Luis. Por Verónica.
A Verónica, perdón. Gracias, muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Luz María, por la verdad una plática de altísimo nivel y muy completa sobre el tema. Como decía Luis, no podíamos pensar en dos personas más idóneas para podernos platicar y sobre todo de las expectativas que tenemos en este momento. Quiero comentar nada más que además de Jaime, desde luego, y de Luz María, Comexi tiene el privilegio de contar entre sus asociados a más de una veintena de expertos especialistas del sector público y privado que desde el TLC hasta ahora el TEMEC han trabajado y negociado e implementado en favor de la integración comercial y productiva de América del Norte y sobre todo en favor del desarrollo de México. Así que les agradezco nuevamente. Invito a todos a que visiten la página de Comexi para que encuentren ahí videos de nuestros quarantine webinars y más información de lo que estamos haciendo y de los eventos que todavía tenemos preparados para toda la membresía. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Hasta la próxima.